Muy buenos días. En desarrollo de nuestro plan de educación continuada, iniciamos esta capacitación que hemos llamado el riesgo, su evaluación y la respuesta. Esta capacitación se basa principalmente en los recursos dispuestos por el ICAP, el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados. En nuestro plan de compartir conocimientos, esta capacitación está abierta a terceros que se inscribieron para su participación y estará su grabación en nuestras redes y página web www.auditores6g.com en mi nombre y en el de mis socios. Damos la bienvenida e iniciamos. El objetivo del auditor es emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. ¿Y esto qué es? Que están libres de errores e irregularidades significativas. Esta afirmación lleva implícito un riesgo. Tenemos el riesgo de emitir una opinión sin salvedad sobre estados financieros sustancialmente incorrectos o con una salvedad sobre estados sustancialmente correctos. En consecuencia, en el centro de cada auditoría se encuentran los objetivos de la identificación del riesgo, la evaluación del riesgo y responder a los riesgos de incorrección material. Eh, no hay dos entidades exactamente iguales, y yo me atrevo a decir que incluso si continuamos un segundo año la auditoría, se enfrenta a riesgos que pueden ser diferentes, ya sea porque hay un cambio de condiciones internas o un cambio de condiciones externas. Pues bien, hace más de una década se emitieron los estándares de evaluación de riesgos. Sin embargo, muchos auditores continúan luchando con la implementación de una auditoría basada en riesgos. Una reciente encuesta en Estados Unidos, en la revisión de pares, indicó que más de la mitad de las 400 auditorías que se revisaron no cumplían con el estándar de evaluación de riesgos. Cifras que son bastante interesantes y que valdría la pena mirar cómo estamos acá en Colombia. La pregunta sería, y bueno, ¿y qué impulsa esa no conformidad? La respuesta es el hecho de que muchos auditores de entidades pequeñas, medianas e incluso grandes creen que pueden realizar una auditoría de calidad sin considerar adecuadamente los riesgos de incorrección material en sus clientes. Este es un pensamiento fundamentalmente inexacto y que está dando lugar a violaciones de los estándares profesionales. Demos un repaso al modelo del riesgo de auditoría. Entonces, revisemos el riesgo de auditoría, ¿cierto? Que ya dijimos que era el riesgo de que la firma emita una opinión de auditoría sin salvedades cuando los estados financieros contienen errores importantes o de una opinión modificada sobre estados financieros sustancialmente correctos. Entonces, ¿por qué está formado este riesgo de auditoría? Entonces nos dice que por el riesgo inherente, ¿sí? ¿Y qué es el riesgo inherente? Es el riesgo de incorrección material asumiendo de que no existen controles relacionados. El riesgo de control interno. Y entonces, ¿qué es el riesgo de control interno? Es el riesgo de que los controles fallen en prevenir o detectar una incorrección material que pues haya ocurrido. El riesgo inherente y el riesgo de control interno conforman el RIM, ¿sí? El RIM, el riesgo de incorrección material. Y esto multiplicado por el riesgo de detección nos da el riesgo de auditoría. Pero ¿qué es el riesgo de detección? Es el riesgo de que el auditor no detecte una incorrección material. Nosotros los contadores necesitamos expresar un nivel de seguridad razonable. ¿Esto qué quiere decir? Alto, ¿no es cierto? Una seguridad alta. Y por lo tanto, es importante reducir el riesgo de auditoría a un nivel bajo. Esto debe estar en un nivel bajo. Y la única forma de que nosotros podemos controlar esta fórmula, pues es llevando el riesgo de detección a un nivel sustantivamente bajo. Por lo general, cuando mayor sea el riesgo de incorrección,
más trabajo deberá realizarse para reducir el riesgo de detección. Ahora, la pregunta que se nos plantea aquí es, ¿de qué trata la auditoría? Y para realizar una auditoría de acuerdo con normas profesionales, el auditor, ¿qué debe hacer? Identificar los riesgos del cliente de incorrección material, obteniendo un conocimiento de su cliente y del control interno. Evaluar esos riesgos y diseñar o seleccionar procedimientos que respondan a esos riesgos. La NIA 315 trata la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control interno de la entidad, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuesta a los riesgos valorados de incorrección material. Bueno, la pregunta que se nos plantea aquí es, bueno, ¿qué pasa si un, si un auditor decide saltarse un paso? ¿El compromiso va a ser conforme o no conforme? Miremos un ejemplo. Un auditor que conoce mucho un tipo de industria y decide irse directo al balance general y renunciar a identificar y evaluar el riesgo del cliente. ¿La respuesta cuál es? Pues es que independientemente de la cantidad de pruebas que realice, si omite uno de estos pasos, no ha cumplido con la norma internacional de auditoría. El resultado es lo que un revisor de calidad llama un compromiso materialmente no conforme. Bueno, ahora vamos a analizar cómo los auditores pueden navegar en este proceso, evitando algunos de los errores más comunes. Y aquí los invito a que recordemos el párrafo 5 de la norma internacional de auditoría, que indica que el auditor aplicará procedimientos de valoración de riesgo con el fin de disponer una base para identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros y sus afirmaciones. Para empezar, ¿por qué nos molestamos en conocer al cliente y su entorno? Bien, sabemos que tenemos que evaluar y responder al RIM o nuestro compromiso será materialmente no conforme. Uno de los componentes del RIM es el riesgo inherente y por lo que para alcanzar ese objetivo debemos comprender la naturaleza de los riesgos. Solo hay una forma de comprender esos riesgos, comprendiendo al cliente y su entorno. Esta misma lógica opera cuando analizamos el tema de control interno. Si queremos evaluar y responder al RIM, debo comprender la naturaleza del riesgo de control y para ello tengo que evaluar el diseño e implementación del control interno. Es importante destacar que la indagación por sí sola no es suficiente para comprender al cliente y el auditor también debe realizar procedimientos analíticos junto con la observación e inspección. Bueno, pero ¿qué pasa si el auditor no está probando los controles? La pregunta es, ¿todavía está obligado a evaluar su diseño e implementación? Quiero contarles que esta es una de las áreas de no conformidad más comunes que se observa en la revisión de pares. Y como ustedes van a mirar, la respuesta es que sí. Eh, ¿Y cuál es el motivo? Nosotros ya vamos si calificamos el control interno que no vamos a darle confianza, entonces ya sabemos que el nivel de riesgo del control va a ser alto. Pero ¿qué no vamos a saber? La naturaleza del riesgo de control, como se observa acá en la pantalla. Sin comprender la naturaleza del riesgo, ¿qué pasa? Pues que nosotros no podemos diseñar una respuesta adecuada. Por lo tanto, aún se requiere evaluar el diseño y la implementación de los controles del cliente a través ya sea de pruebas de recorrido o algún otro enfoque pues, que esté a la disposición. Este es un concepto muy importante, entonces debemos tomarnos un poquito más de tiempo para discutir cómo identificar el riesgo y considerar el impacto que una prueba de recorrido de control interno puede tener en una auditoría. En el ejemplo que nos están presentando, se está auditando un cliente de fabricación con un saldo material de cuentas por cobrar.
no vamos a aprobar los controles porque el riesgo de control para la valoración de las cuentas por cobrar se evalúa como alto. Centrémonos específicamente en el deterioro de cuentas de uso recaudo, cuentas por cobrar de uso recaudo. ¿Cuál es la política del cliente? Para los saldos con menos de 150 días se hace una provisión del 5% y para aquellos que tienen más de 150 días la provisión es del 50%. Durante el año, el contralor está dentro de las políticas que debe identificar las cuentas que son incobrables e irlas cancelando. La pregunta es, ¿qué procedimiento realizaría normalmente para aprobar las cuentas de cobro de dudoso recaudo? Un posible enfoque es realizar una prueba de cobros posteriores. Establecemos un umbral en dólares y revisamos todos los recibos que estén en ese alcance. Pero si digamos las pruebas de recorrido, nosotros las miramos y identificamos que el contralor tenía mucho trabajo y por lo tanto no se vio abrumado y pues no hizo la cancelación de las cuentas incobrables. Pues, eh, eh, ¿cómo cambiaría nuestro enfoque? Entonces, dependiendo del umbral en dólares que se haya establecido para la prueba de recibos posteriores, es posible que nosotros queramos tomar una muestra específica adicional de cuentas por cobrar con saldos que estaban muy atrasados o que provengan de clientes de industrias que están experimentando problemas financieros. ¿Cuál es el punto clave? Es que incluso si nosotros no estamos probando los controles, las pruebas de recorrido nos van a ayudar a comprender mejor cuál es la naturaleza del riesgo del cliente, lo que a la vez nos ayuda a dar una mejor respuesta a esos riesgos. Este es un error muy común y es que algunos auditores asumen que su cliente no tiene controles. Y esta es una suposición falsa. Una entidad pequeña o mediana puede no tener controles documentados, pero siempre existen algunos controles. Si realmente no hay controles en nuestro cliente, esto significa que el cliente no tiene la capacidad de prevenir o detectar una incorrección material en sus estados financieros. Y si esto está ocurriendo, pues nos pone a pensar, eh, ¿es una entidad en donde yo puedo llevar el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo? De pronto nos hace pensar en reevaluar si ese debe ser nuestro cliente. Incluso las entidades informantes más pequeñas tienen algunos controles. Está el monitoreo de los propietarios o de la gerencia, las credenciales que se tienen que incluir al inicio de sesión o de la computadora, las comunicaciones de la gerencia con los empleados. Eh, yo entiendo que son controles de alto nivel, pero son controles. Y sale el área más común en donde los auditores algunas veces en las pequeñas entidades no miran los controles de tecnología, pero los controles de tecnología están presentes en las entidades de todos los tamaños, independientemente de su grado de sofisticación. Sin tales controles, estos clientes no tendrían la capacidad de prevenir o detectar incorrecciones materiales. Ahora bien, a medida que el auditor va adquiriendo un conocimiento de la entidad y de su control interno, debe centrarse en identificar los riesgos de incorrección material, incluidos los riesgos significativos. Los riesgos de incorrección material son aquellos que requieren una consideración especial de auditoría. Si un riesgo es significativo, no se basa únicamente en su riesgo inherente. Contrariamente a la creencia popular, no siempre son riesgos de fraude. Los riesgos significativos suelen ser transacciones no ordinarias que requieren mucho juicio de la administración, eh, por ejemplo, la aplicación de principios nuevos, la valoración de activos que son difíciles de valorar y requieren del auditor pues que tome acciones especiales que analizaremos más profundamente más adelante. Pero primero vamos a abordar el tema de la evaluación del riesgo.
Al evaluar el riesgo de auditoría, el objetivo del auditor es proporcionar una base para su respuesta de auditoría. El auditor quiere determinar la probabilidad de que ocurra un riesgo de incorrección material con respecto a cada aseveración relevante para poder determinar la naturaleza, la oportunidad y el alcance de los procedimientos que se realizarán en el área. El apartado 25 de la norma internacional de auditoría 315 nos trae unas respuestas bastante interesantes aquí. Y es que los procedimientos de auditoría están diseñados para responder a los riesgos a nivel de aseveración, por lo que los riesgos deben evaluarse tanto en el nivel de aseveración relevante, y esto significa que debe evaluar el riesgo de las aseveraciones que tienen posibilidad razonable de incorrección material, no que se tenga que verificar a nivel de todas las afirmaciones de cada cuenta. Y al nivel del estado financiero, esto significa que debe evaluar los riesgos que son generalizados en los estados financieros y que afectan a muchas afirmaciones. Un ejemplo acá sería una falta de experiencia del departamento de contabilidad. En última instancia, su objetivo es identificar las afirmaciones específicas que afectarán los riesgos a nivel de los estados financieros. Calcular el riesgo de errores materiales no es una simple matemática. Los riesgos inherentes y de control, que son los componentes del riesgo de incorrección material, pueden uno superar al otro, dependiendo de la naturaleza del riesgo. Por ejemplo, eh, uno puede determinar que según la naturaleza de una cuenta y la afirmación, el corte de cuentas por pagar es un riesgo inherente moderado. Y no tenemos la intención de confiar en el control interno, por lo tanto, el control interno lo vamos a calificar como alto. Pero ¿qué pasó si de las pruebas de recorrido nosotros identificamos que los controles que se tienen no son adecuados, no son suficientes para prevenir, detectar o corregir las declaraciones erróneas en torno a esta afirmación? Pues puede ser que usted decida calificar el RIM como alto, ¿cierto? Independientemente que la metodología le diga que si un riesgo inherente es moderado y un riesgo de control interno es alto, el RIM es moderado. Por su criterio, usted puede decidir de manera muy razonable que debe considerar el riesgo de incorrección material como alto. Una de las formas en que algunos profesionales están eludiendo el estándar de evaluación de riesgos es por defecto calificar el RIM como alto, sin obtener una comprensión necesaria del cliente. Los dos resultados más probables es que son un enfoque de auditoría excesiva, ¿cierto? Al no evaluar el RIM y dejarlo calificado como alto sin considerar los riesgos del cliente, se pierde la oportunidad de reducir el esfuerzo que se está ejerciendo y enfocarlo en las áreas que realmente son riesgosas. Y una auditoría insuficiente, esta es obviamente la mayor preocupación. Si no se logra comprender el cliente, no comprendemos la naturaleza de los riesgos y es posible que sus procedimientos de auditoría pues no respondan a esos riesgos. En el escenario de auditoría excesiva, el auditor pues está perdiendo tiempo y dinero, lógicamente. Y en el escenario de auditoría insuficiente, pues su trabajo no respalda la opinión que está emitiendo. Ahora que hemos analizado la identificación y evaluación de riesgos, consideremos cómo responder a ellos. Miremos la respuesta al riesgo. Este slide es muy gráfico y nos dice que realizar procedimientos sin vincularlos a su evaluación de riesgos es como lanzar dardos con los ojos vendados. Ocasionalmente se puede dar en el blanco y responder adecuadamente a uno de los riesgos específicos del cliente, pero muy seguido vamos a perder y no le vamos a dar al tablero porque no estamos apuntando. Muchos auditores de clientes pequeños parecen estar documentando evaluaciones de riesgo de acuerdo con la norma internacional de auditoría 315, pero realizando auditorías sin tener en cuenta los resultados de esta evaluación. ¿Qué pasa? No toman los beneficios del trabajo que han ejercido al centrar sus procedimientos en abordar los riesgos del cliente
y en cambio están realizando importantes procedimientos sustantivos en cada área de auditoría independientemente del riesgo. Esto concluye a la ineficacia y la ineficiencia, perdón, y a una auditoría excesiva que puede conducir al incumplimiento del auditor si éste no abordó los riesgos adecuadamente. Incluso si se tienen dos clientes del mismo tamaño y de la misma industria, las posibilidades de que tengan exactamente los mismos riesgos que requieren exactamente las mismas respuestas son remotas. Los auditores deben considerar cuidadosamente los procedimientos que responderán mejor a los riesgos de sus clientes y no deben simplemente realizar los mismos procedimientos que se requerirán para otro cliente en la misma industria. Para ilustrar esto, consideremos dos clientes en la industria manufacturera, los cuales tienen un alto grado de error material asociado a la existencia del inventario. Está el cliente A, que se relaciona con preocupaciones sobre el robo que se ha disparado durante el año, y un cliente B, que se relaciona con procesos de recepción que han afectado la precisión en el recuento del inventario en el pasado. Si bien ambos clientes pertenecen a la misma industria y ambos tienen un riesgo de incorrección material alto para la existencia del inventario, pueden requerir dos respuestas de auditoría muy diferentes. Durante un recuento del inventario físico, el auditor del cliente A puede determinar la mejor manera de reducir el riesgo de detección es hacer una selección específica de artículos de alto valor monetario que van a ser fáciles de liquidar, fáciles de ser hurtados. Por el contrario, el auditor B del cliente B puede considerar que una muestra aleatoria es más apropiada con más tiempo dedicado a observar el proceso de recepción final que en el año fiscal. En este ejemplo, si el cliente A tomó una muestra aleatoria, podría pasar horas contando un inventario que no está en riesgo de robo y en última instancia dedicando tiempo y esfuerzo a procedimientos que no reducen el riesgo de detección asociado con la existencia del inventario a un nivel adecuado. Las ayudas para la práctica estandarizada de terceros pueden ser herramientas valiosas que brindan a los auditores información útil al planificar y realizar una auditoría. Sin embargo, para que sean eficaces, estas herramientas deben utilizarse según están previstas. Por ejemplo, algunas herramientas requieren que el auditor complete un conjunto básico de procedimientos para cada área de auditoría mientras realiza procedimientos extendidos cuando sea apropiado. Cuando la evaluación del riesgo por parte del auditor conduce a un envase básico, esto no exime al auditor de su responsabilidad a considerar el riesgo. El auditor debe revisar los procedimientos básicos y determinar si responden colectivamente a los riesgos que él ha identificado en su cliente. Si no responde, se deben realizar procedimientos adicionales. Cuando se requiere un enfoque extendido, el auditor debe identificar procedimientos que respondan a los riesgos específicos del cliente. El auditor no debe asumir que los procedimientos recomendados en su práctica ayudan siempre a abordar los riesgos del cliente. Puede ser necesario adoptar estos procedimientos o agregar nuevos procedimientos específicamente si el auditor no está respondiendo a un riesgo significativo. ¿Cómo deben responder los auditores a los riesgos significativos? Estos no son los mismos que cualquier otro riesgo. Por definición, estos riesgos requieren de una consideración especial de auditoría, lo que significa más allá de lo que abordan sus programas de auditoría estándar. Esto significa que por lo general usted debe modificar el programa de auditoría para abordar estos riesgos. Agregue el hecho de que normalmente deberá tener al menos un riesgo significativo en cada auditoría y el resultado final es, si no está adoptando sus programas de auditoría para abordar riesgos importantes, probablemente no esté cumpliendo
con la norma internacional de auditoría 330. Revisemos algunos otros problemas comunes a los que debemos prestar atención. El riesgo inherente es el riesgo de una representación errónea de importancia relativa, asumiendo que no existen controles relacionados. El riesgo de control, por otro lado, es el riesgo de que un error no sea prevenido, detectado y corregido por el control interno de una entidad. El marco COSO especifica que uno de los principios asociados con el entorno de control es que la organización demuestra un compromiso para atraer, desarrollar y retener personas competentes. Por lo tanto, la competencia personal es un factor del riesgo de control y no debe tener en cuenta para evaluar el riesgo inherente. Un error común es que los auditores solo tienen que documentar la evaluación de riesgos y están evaluando el riesgo por debajo de alto. De hecho, los auditores deben documentar la base para su evaluación de riesgo establecido en cualquier nivel, incluido bajo, medio o alto. Si bien los auditores pueden usar su juicio profesional para determinar en qué parte de los documentos de trabajo documentar la base de su evaluación, debe ser por escrito y debe incluir los tres elementos establecidos en la NIA 230.8: la naturaleza, la oportunidad y el alcance de los procedimientos realizados, los resultados y evidencia obtenida y cualquier otro hallazgo, problema o juicio significativo realizado. Los auditores pueden establecer el riesgo de control en menos del máximo, si están probando la efectividad operativa de los controles. Si el riesgo de control se establece como moderado, por ejemplo, el auditor debe probar la efectividad operativa de esos controles. Recuerde, comprender los controles mediante la evaluación del diseño e implementación no es lo mismo que probar la efectividad operativa de estos controles. Muchas gracias a todos por la participación. Eh, Nos resta pues decir que este es un compromiso de la firma, la capacitación a su personal y a los amigos, y que pues esperamos pues contar en próximas capacitaciones con todos. Que estén muy bien, muchas gracias.